Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Escala guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Donald Trump amenaza con aplicar aranceles del 200% al vino, a la champán, a licores procedentes de los 27 países del bloque europeo. Esto en represalia por el impuesto del 50% que Europa aplica a su vez al whisky estadounidense y del 25% a otros productos. Actúa México con cautela en tema de aranceles. La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que nuestro país continúa con el diálogo y la negociación porque la guerra comercial no es el camino para México. A pesar de la caída en los mercados financieros en Estados Unidos, el peso mexicano está fuerte frente al dólar por la cautelosa estrategia del gobierno mexicano al no responder con aranceles a la política de Donald Trump. En el mundo acepta el presidente ruso Vladimir Putin el cese del fuego con Ucrania, pero bajo ciertas condiciones, entre ellas que sea una paz duradera, que Kiev no se rearme durante los 30 días de tregua y definir el destino de los militares ucranianos que se encuentren en territorio ruso. Y en la cultura este sábado la Sala Principal de Bellas Artes abre sus puertas para escuchar los sonidos de la poesía en lenguas originarias. Participarán 10 poetas que representarán así sus creaciones en tzotzil, purépecha, mije, zoque, mixteca, mayo, náhuatl, chol, maya y zapoteca. Luna de sangre o eclipse total de luna. En toda América se pudo apreciar este fenómeno natural y es que la luna quedó completamente dentro de la sombra de la Tierra, lo que genera el característico tono rojo cobrizo en su superficie. El tono rojo que se pudo observar depende mucho de las condiciones atmosféricas. Fue un espectáculo celeste que se pudo apreciar desde su inicio alrededor de las 20 horas con 57 minutos y concluyó poco antes de las 3 de la madrugada ya de este viernes. Este eclipse se pudo observar sin protección especial y por el momento es el único fenómeno astronómico visible durante este 2025. ¡Qué imágenes espectaculares las del eclipse lunar! ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? ¿Tú sí lo viste? Guadalupe, muy buenos días. Sí, además de las imágenes que podemos ver espectaculares, pero observarlo en vivo definitivamente fue un verdadero fenómeno y pues siempre a la vista quedan muchísimas satisfacciones. Claro, y ahora hasta el 2048, ni modo. Ya quien no lo vio tendrá que esperarse hasta el 2048. Como dicen algunos, a ver si llegamos. A ver si llegamos. Pero por lo pronto entonces le vamos a contar todos los detalles del eclipse y de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas. Ya lo sabe, como siempre, en nuestra pantalla. Buenos días, Jimena Raya, Lía Vadillo y Magdalena Alejo. También son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios y seguirnos en redes sociales y vernos en la página de 11 Noticias Digital. Y recordarles que también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional porque estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos también a quienes nos siguen a través de nuestra señal internacional. Aparece un código QR en la pantalla, le invitamos a que lo escanee porque le lleva directo a nuestra página. Y bueno, como siempre, le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios, particularmente hoy, porque es Día de Pregunta. Es viernes de pregunta y queremos conocer su opinión. Todos la vivimos, todos la padecimos, sufrimos por momentos, pero ¿qué lección, qué aprendizaje te dejó a ti la pandemia COVID-19? ¿Con algo nos quedamos o volvimos a tener las mismas prácticas? Ustedes tienen la voz en este espacio y queremos escucharles. Vámonos directo con la información. Y miren, revisamos lo que ocurrió en la Unión Europea, Canadá y China porque sí reaccionaron como se esperaba a esta guerra arancelaria que iniciara Estados Unidos con este 25% de impuestos a las importaciones de acero y aluminio. Tenemos la historia. La guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea sube de nivel. El presidente Donald Trump amenazó al bloque de 27 países
con aplicarle aranceles de 200% al vino, champán y licores procedentes de esa región del mundo. Esto en represalia al impuesto del 50% que Europa aplica ya al whisky estadounidense a partir de este miércoles, y por el anuncio de 25% de aranceles a diversos productos por un monto de $28 mil millones a partir de abril. La Unión Europea es muy desagradable. Nos han estafado durante años y ya no nos van a estafar. No voy a ceder en absoluto, ni en aluminio, ni en acero, ni en autos. No vamos a ceder. La Comisión Europea tomó la decisión de aplicar esos aranceles en represalia al 25% de impuesto que Estados Unidos impuso a las importaciones de acero y aluminio europeos. Lamentó la medida tomada por Trump y la consideró injustificada y perjudicial para las empresas y los consumidores, porque afirmó se traducen en un aumento en los precios, aunque se dijo dispuesta a colaborar para encontrar una solución negociada. El objetivo es contrarrestar el aumento del valor comercial afectado por los aranceles estadounidenses, minimizando al mismo tiempo el impacto de las empresas y consumidores europeos. Sin embargo, la disrupción causada por los aranceles se puede evitar si el gobierno estadounidense acepta nuestra ayuda y colabora con nosotros para alcanzar un acuerdo. China, país que ya resiente los aranceles estadounidenses, llamó a un diálogo para resolver las tensiones comerciales. China siempre ha afirmado que ambos países deben adoptar una actitud positiva y cooperativa ante las diferencias y disputas comerciales y buscar soluciones aceptables para ambas partes mediante un diálogo equitativo y una mejor comunicación. Canadá, otro de los socios comerciales de Estados Unidos, inició una disputa en la Organización Mundial de Comercio contra la Unión Americana. El organismo mundial informó que la queja canadiense es por los aranceles de 25% que impuso el presidente Donald Trump a sus exportaciones de acero y aluminio y que se aplican desde el miércoles. Y es que Canadá es el principal proveedor de acero y aluminio para el mercado estadounidense, por lo que argumenta que estas medidas son incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en materia de comercio internacional. Muy por el contrario, con lo que pasa con el resto de los países, México ha sido muy cauteloso en este tema arancelario, a diferencia precisamente de otros países del mundo. El gobierno de nuestro país ha preferido no responder y mejor esperar esta estrategia que ha sido reconocida incluso por el propio presidente Donald Trump. Para México, la disputa económica no es el camino. Nosotros evidentemente vamos a proteger a México siempre. ¿Quién sale ganando en esta guerra arancelaria mundial, presidente? Nadie. Si la decisión de Estados Unidos es distinta el 2 de abril, que no solo sea, si tú me pones aranceles, yo te pongo, de reciprocidad, porque México prácticamente no tiene aranceles a los productos de Estados Unidos por el tratado comercial. Si hay algo distinto, pues nosotros también tomaremos nuestras medidas. Incluso el propio Donald Trump y el secretario de Economía, Howard Lutnick, reconocen la estrategia del gobierno mexicano. Si ves a México y ves al Reino Unido, son pragmáticos y considerados, y ese camino que han tomado harán que Estados Unidos trate mejor con ellos. Aquí, en México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló el impacto del diálogo que ha mantenido la presidenta con su homólogo. Sin la intervención de la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, hoy todas las exportaciones de México estarían pagando 25%. Podríamos decir que a nuestro país le ha ido mejor que a otros países. Insistió en que el gobierno mexicano buscará la excepcionalidad de cara al 2 de abril, fecha en que Donald Trump aplicará aranceles recíprocos a los países con los que tenga intercambio comercial. Es decir, se buscará que no haya aranceles con México. Y es que tan solo por los impuestos de acero y aluminio, las y los estadounidenses ya enfrentan consecuencias. ¿Qué es el efecto número 1? Los precios. ¿Cuál es el efecto número 2? Como suben los precios, pues se va a reducir la demanda. Quiero decir, va a reducirse el comercio internacional relativo a acero y aluminio.
Ebrard señaló que a partir de este viernes habrá consultas a las industrias del acero y aluminio para preparar una estrategia conjunta. México confía en que con el TEMEC y la integración económica como salvoconductos se llegue a buen puerto. Pues actuaremos con sangre fría la disolución, firmeza y conseguir la mejor posición posible de México respecto a cualquier otro país. 11 Noticias. Lo cierto es que la confianza en México depositada por empresarios tanto nacionales como internacionales es evidente y sigue dando algunos resultados. En la conferencia matutina de este viernes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así lo informó. Él manifestó que ahora los inversionistas están viendo a México como una opción muy importante. Hasta ahora 220,000 millones de dólares traen en sus portafolios de inversión. Y esto para México, para un país como el nuestro, enfrentando esta situación y presión por parte de los Estados Unidos, pues no es por demás destacar que el 60% viene por parte de empresarios nacionales, el resto, el 40%, es por parte de los internacionales. Pero no es solo eso, siguen llegando recursos y capitales foráneos y nacionales, 600 millones de dólares. Ahora es Mabe quien confía en México para los próximos 2 años. Lo que tenemos al día de hoy. 220,000 millones, todo el sexenio. No tenemos cancelaciones. Nos han ratificado esa cifra hasta el día de hoy. Y tenemos nuevas inversiones que nos están informando. Aquí lo vamos a estar diciendo los jueves. Inversiones que se suman a otras empresas como Amazon, como Netflix, que han estado en la conferencia matutina y que han expresado su respaldo a México, trayendo este complemento de capital internacional que hasta ahora suma 40%. Los mexicanos se quedan con el resto. Mabe ha sido parte fundamental del desarrollo industrial del país y pues nacimos en México, hemos crecido en México y seguimos invirtiendo en México. Con y sin aranceles, como bien lo dice el secretario. Por eso me enorgullece anunciar que entre el 2025 y 2027 Mabe invertirá 668 millones de dólares en el país. Y bueno, aunque sigue este jaloneo arancelario, nuestro peso mantiene su racha positiva, pese a la caída en los mercados financieros de Estados Unidos, motivada por el recrudecimiento de esta guerra comercial iniciada por Donald Trump. La moneda mexicana sigue su tendencia a la alza frente al dólar, gracias en buena medida a la cautelosa posición de la presidenta Claudia Sheinbaum de no responder con aranceles a la política comercial del inquilino de la Casa Blanca. El peso mexicano cerró en 20 pesos con 0,9 centavos por dólar, una ganancia de 8 centavos respecto al cierre del miércoles, en 20 pesos con 17 centavos por divisa estadounidense. El cierre cambiario de este jueves no solo ha sido el mejor del año, sino que ubica a la moneda mexicana en su mejor nivel en 7 meses. Y la Bolsa Mexicana de Valores registró un retroceso marginal de 0.31% para colocar al cierre su índice de precios y cotizaciones en 51.877.12 unidades en términos generales. Los mercados financieros mexicanos han mostrado fortaleza en esta semana de pronunciadas caídas bursátiles, particularmente allá en Estados Unidos. Y es precisamente nuestro socio comercial quien ha reconocido que la política comercial de México ha ido en el camino correcto, pero también en temas de seguridad. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó los avances históricos que ha tenido México en la lucha contra los cárteles de la droga y la migración irregular. Y lo hizo en español, fue en una entrevista para la televisora Fox News. Sin duda, hay que también reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para hacer combate en contra de estos carteles y a la misma vez contra la inmigración masiva, ilegal a Estados Unidos, que siempre cruza a través de México, aunque no son todos mexicanos, obviamente la mayoría son de otros lugares. Así que... Y como parte de esta cooperación bilateral México-Estados Unidos, Marco Rubio destacó la reciente entrega de 29 delincuentes mexicanos a las autoridades de su país para ser procesados. Es un paso muy positivo, pero sabemos también, y nos han dicho esto directamente de México, que en muchos de estos casos lo que impide cooperar es que existe niveles de corrupción e influencia sobre el ramo jurídico del país. El secretario de Estado también se refirió a la amenaza que representan los cárteles de la droga tanto para Estados Unidos como para México.
Los mexicanos también dicen que las armas que están utilizando estos carteles vienen procedentes de Estados Unidos y estamos dispuestos a ayudarlos a controlar eso y hemos tenido esas conversaciones con ellos. Así que hemos visto una... Vámonos con otros asuntos que tienen que ver con estas presuntas fosas clandestinas en Teuchitlán, Jalisco. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum abordó nuevamente este asunto, considerando que es necesario tener información clara y precisa de lo ocurrido en ese lugar para que la Fiscalía General de la República determine las medidas a tomar para esclarecer este caso. En específico, dijo, se debe clarificar el periodo en que la Fiscalía Estatal resguardó ese predio en 2024. Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía Estatal en el resguardo. No porque haya algo mal, no presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo, que se resguarda también por un tiempo los inmuebles. Segundo, agregó que es de suma importancia la información que surja de las investigaciones oficiales, ya que hasta el momento lo que se tiene son solo datos brindados por los grupos de búsqueda. Entonces, ¿qué se encontró en el predio? Antes que nada, esa información, para que las fiscalías, que son finalmente quienes deben de actuar, pues puedan dar información a todo el país de qué es lo que se encontró. Tenemos fotografías aisladas, pero no sabemos exactamente qué se encontró, cómo se encontró y cuál es la información. Y a partir de esa investigación, pues ya todo lo que tengan que hacer la fiscalía. Y sí, precisamente quienes tendrán que encontrar todo lo que hay detrás de este rancho allá en Jalisco son la Comisión Nacional de Búsqueda y, por supuesto, ahora ya la Fiscalía General de la República. El Rancho Izaguirre, Techutlán, Jalisco. Ahí familiares de personas desaparecidas siguen llegando, están buscando a sus familiares o algún indicio que renueve su esperanza de vida para encontrar ya sea un hijo, a una hija, a un hermano, a una hermana o a sus padres. Nuestro enviado especial, Luisa Méndez, está en el municipio de Techutlán y nos cuenta esta historia. Por eso nosotros sí nos toma de sorpresa en cómo están tomando todas las cosas, porque pues para nosotros es un pueblo muy tranquilo. Nunca hemos estado involucrados con ellos. Hemos dejado todo el tiempo cosas afuera, motos, bicicletas, carros, cosas abiertas, negocios y eso, y nunca se nos ha desaparecido nada. Frente a cámara no quieren hablar los habitantes de la Estanzuela, comunidad de apenas 2,000 habitantes. Se ubica en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Este jueves llegaron hasta ahí la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República, que tomó las riendas de la investigación en el predio Rancho Izaguirre. Pero también llegó el padre de Luis Nolasco y Yasmín Nolasco. Entre el polvo, también llegó al predio Luz, que busca a su esposo y cuñado. Ambos son parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que hizo el hallazgo. Si nosotros no habíamos entrado, nadie se haya dado cuenta. Entonces, pues lo que pasa es que es muy triste, porque yo siento que como ellos no tienen familiares desaparecidos, no saben la desesperación que se siente vivir día a día sin saber si tu familiar vive, si muere, qué pasó. El colectivo declaró que tienen información para encontrar más hallazgos. Mientras que la Fiscalía Jalisciense publicó un listado de los indicios encontrados y que se pueden consultar en las redes sociales de la dependencia. Y aunque don Carlos no es parte de un colectivo, llegó hasta ahí para mirar los indicios que quizá le ayuden a saber el paradero de su hijo. Ojalá y nuestras autoridades pongan más atención a todo esto tan horrible que está pasando. Tantos años operando este lugar y como nadie se tomó la molestia en investigar o decir qué está pasando ahí. ¿Sí me entiendes? No es posible que no. Si de todo se enteran aquí los rancheros, todo se comenta en el pueblo, y cómo es posible que se hayan callado todo este tiempo estas atrocidades que hicieron ahí.
Con imágenes de Raúl Mejía y Andrés Reyes, 11 Noticias, Luis A. Méndez. Vamos a cambiar nuevamente de tema y es que este jueves la Agencia de Transformación Digital anunció la simplificación de trámites del gobierno federal, que ya ha logrado reducir 342 trámites a solo 151. Y de 6 a 4 los requisitos promedio para cada uno de ellos. La meta para 2025 es reducir 2.309 trámites y digitalizar 350. En ese periodo se ha logrado reducir trámites en la expedición de pasaportes, correcciones de actas de nacimiento, reconocimiento de la identidad de género, solicitudes de registro de inversiones extranjeras y autorizaciones de COFEPRIS para medicamentos. Nos vamos a ir a la pausa, pero tenemos una pregunta que les dejamos en nuestras redes sociales para que nos digan si a 5 años de que surgiera esta pandemia de COVID-19, para nosotros Elvira Angélica Rivera dejó una lección importante. Hay quienes dicen que todavía continúan con estos hábitos, lavándose las manos, usando cubrebocas. ¿Qué nos dejaría? Así es, y también mucho tiene que ver con la aplicación de las vacunas, el confiar en la medicina, en los avances científicos, precisamente pues para poder protegernos. Esta forma también de ordenarnos nos tocaba por edades y teníamos que respetar el turno que nos tocara para podernos vacunar y sobre todo para darles prioridad a las personas que más lo necesitan. Claro, un mundo que cambió a raíz de este fenómeno, esta presencia de la COVID-19, confinamiento mundial, pérdida incluso de seres queridos, cercanos, amigos, conocidos, momentos difíciles, una crisis que puso sobre la mesa el tema de la salud mental. En fin, ustedes le damos a este espacio y esperamos sus respuestas que leemos al final de nuestro informativo. Y regresamos. Vámonos a una pausa y volvemos. Con 30 en la hora del centro. Esperemos que todas las personas que están sintonizando nuestro espacio no estén dormitando. Miren, es Día Mundial del Sueño y lo que buscamos en esta parte de nuestro noticiario es informarles acerca de qué importante es el descanso a través del sueño. Concientizar a nivel global es el lema de este año en el Día Mundial del Sueño, porque resulta que esto está afectando alrededor del 40% de la población. Y vamos a revisar poco a poco en qué consiste. Sí, la población adulta es la que más está resultando afectada y el lema es: haz de la salud del sueño una prioridad. ¿Qué tanta prioridad le damos al sueño, al descanso a lo largo de nuestra jornada tan intensa? ¿Realmente llegamos, descansamos, dormimos y recuperamos energías? Miren, esta fecha es muy importante. Regularmente se conmemora el viernes anterior al equinoccio de primavera. En esta ocasión sabemos que es el 14 de marzo. La propuesta es de la Asociación Mundial de Medicina del Sueño y hay otras organizaciones que se han venido sumando bajo este lema. ¿Y por qué es importante que hablemos del tema? Les vamos a proporcionar algunos datos. El sueño sabemos que es un proceso biológico para reparar funciones fundamentales de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. El descanso también nos ayuda a que tengamos incluso más energía. Nuestro cerebro sabemos que todavía continúa realizando algunas actividades, es el motor del sueño y el cuerpo también está realizando funciones fundamentales durante el descanso. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Hace algunas recomendaciones. Las siguientes horas del sueño para la población, de acuerdo a su edad y condición en recién nacidos, deberán ser, miren, 18 horas para los más pequeños, niñas y niños dicen de 10 a 12 horas, los adolescentes entre 8 y 9 horas. ¿Qué hay de los adultos? Entre 7 y 8 horas. Ustedes duermen entre 7 y 8 horas siendo adultos, y los adultos mayores, pues en promedio de 7 a 8 horas con 30 minutos. Pero ¿cuáles las consecuencias si revisamos de no dormir bien? Esto se ha asociado, de acuerdo con los expertos, con una mayor inseguridad, aparte de que nuestra salud puede sufrir múltiples padecimientos. Nos puede dar depresión, puede venir la diabetes, la obesidad, infartos, hipertensión, derrames cerebrales. No dormir sí tiene consecuencias, pero no solo eso, no dormir de manera placentera. La calidad del sueño tiene que ser reparadora. Los especialistas están haciendo al menos 3 recomendaciones que son importantes y que debemos de tomar nota. ¿Cuál de ellas? La duración.
La duración debe ser suficiente para que la persona que está dormida descanse, pero también al día siguiente se mantenga en alerta. La continuidad del sueño también es fundamental. Los periodos de sueño deben ser continuos y sin fragmentación, sin estarse despertando a cada rato. El sueño también tiene que ser lo suficientemente profundo como para ser restaurador, sin luces, sin ruidos que interfieran en nuestro descanso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer precisamente para dormir bien? Los profesionales aseguran que no se debe consumir alcohol o cafeína, alimentos procesados o muy condimentados precisamente antes de que nos dispongamos a dormir, porque esto puede interrumpir nuestros ciclos esenciales del sueño. Otros recomiendan que no se haga ejercicio precisamente en la noche porque pues quedamos muy acelerados con el metabolismo. Y por último, fundamental, el espacio donde nos encontremos. Hay que apagar luces y evitar contacto con aparatos electrónicos, tener el celular ahí prendido, la tablet, porque miren, de acuerdo también con los expertos, cada día los tratamientos que ayudan a los problemas del sueño tienen que ser con prescripción médica, nada de autorrecetarse o tomarse cualquier cosa para poder dormir. Sí, es un hecho, existen relajantes para inducir el sueño. La terapia cognitiva es otra alternativa, ayuda a sentirse un poco menos nervioso por no poder dormir. Hay terapias también de relajación y también de meditación. Otras son las terapias que nos invitan a esta restricción del sueño, que recomiendan acostarse a la misma hora todas las noches y levantarse a la misma hora todos los días. Incluso dicen si estamos cansados o todavía medio somnolientos. Pero miren, también hay otras terapias importantes. Terapia de estímulo controlada ayuda a tener un ciclo regular de sueño y vigilia para que pueda asociar el hecho de estar en la cama con estar dormido. Una de las más importantes, realizar ejercicio al menos 3 veces a la semana, de preferencia también hacerlo por la mañana o por la tarde. Así que importante nuestra calidad del sueño, y hay que descansar, sí, pero también tener esa energía al otro día para realizar nuestras actividades. Tenemos más. Y precisamente para seguir hablando de este tema, nos da mucho gusto saludar esta mañana aquí en el estudio de 11 Noticias a Araceli Tafolla, psicóloga, doctora en Ciencias del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitar. Gracias a usted por acompañarnos, y pues es importante hablar del sueño, del descanso. Quisiera arrancar que nos compartiera un poco cuál es la relación entre la calidad de vida con las horas de sueño que dedicamos todos los días, y qué enfermedades podrían estar relacionadas de no cumplirlo. Bueno, de entrada, ya como definición, el sueño es un estado fisiológico básico, importante para la vida de los seres vivos, ¿no? Y particularmente pues nosotros como seres humanos. Si nosotros no dormimos, bueno, durante el sueño se hacen una serie de procesos que ayudan a la salud y homeostasis de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nosotros no tenemos un sueño adecuado, lo que empezamos a tener son deficiencias en estos procesos que se hacen durante el sueño. Es decir, el sueño es un proceso completamente activo en el cual ocurren una serie de limpieza del organismo, desintoxicación, consolidación de ciertas funciones como la memoria, el aprendizaje. Entonces, por lo tanto, es vital para el ser humano. ¿Qué enfermedades, podrían estar asociadas de no cumplirse con esto que usted nos acaba de describir? Sobre todo tienen que ver con enfermedades asociadas a la salud mental. Por ejemplo, si nosotros tenemos insomnio y no lo logramos controlar, se ha asociado mucho más a presencia de depresión o al desarrollo de depresión. Sin embargo, hay otras patologías del sueño, por ejemplo, la apnea del sueño, en la cual se está asociada más a factor de riesgo como diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso problemas inmunológicos. Claro. Doctora, no es lo mismo dormir que descansar. Hay mucha gente que dice, pero si dormí 10 horas y te levantas y sientes que te pasó encima una aplanadora. ¿Por qué la gente no descansa? ¿Qué es lo que está alterando nuestra calidad del sueño? ¿Qué es lo que nos llevamos a la cama que tendríamos que eliminar para tener realmente un descanso reparador que nos permita realizar nuestras actividades y, como nos dice, pues recuperar nuestro cuerpo y evitar enfermedades? ¿Qué pasa ahí? Sí, en
En realidad, a veces confundimos el tiempo en cama con realmente dormir bien, ¿no? Entonces, puede haber muchos factores que no nos dejan dormir bien y que van en contra del sueño. Por ejemplo, el que yo esté expuesto a un estímulo luminoso o a un estímulo auditivo. Nosotros, si bien cuando dormimos, disminuye nuestro estado de conciencia, pero disminuye, no se elimina. Por lo tanto, entonces estamos como un factor protector para nosotros. El estímulo que menos perdemos es el oído. Entonces, si hay algún ruidito, pues entonces a lo mejor nos estamos despertando. Estos despertares fragmentan nuestro sueño. Y entonces nuestro sueño es cíclico. Si nosotros empezamos va profundizándose, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, que es sueño profundo y sueño amor, ¿no? Entonces, estas etapas se van profundizando y si nosotros nos despertamos, volvemos a empezar a sueño ligero y entonces ya hasta que lleguemos a sueño profundo, pues a lo mejor nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Por estarnos despertando continuamente. Pero existen otros factores, por ejemplo, como el que haya alguna obstrucción en nuestra respiración y por lo tanto, como mecanismo también de sobrevivencia, nuestro cuerpo se despierta para poder respirar. Entonces es el caso de una de las patologías que es mucho más frecuente, que es la apnea. Y entonces esta patología lo que hace es que, como en algún momento se interrumpe nuestra respiración, nuestro cuerpo se despierta y se fragmenta el sueño. ¿Eso ocurre cuando roncan las personas? ¿O es diferente? Generalmente se asocia al ronquido, sí, todos los que tienen apnea generalmente roncan, sin embargo también puede existir un ronquido que está clasificado dentro de los síntomas aislados o variantes que no son patológicas, pues variantes normales, los cuales pues a lo mejor podemos roncar, pero no se produce necesariamente esta interrupción de la respiración. Sin embargo, sí, cuando tenemos ronquidos, sí sería importante que chequemos que realmente no estemos haciendo apneas o que se esté deteniendo pues nuestra respiración. Claro. Doctora, la Organización Mundial de la Salud llama mucho la atención sobre la importancia de dedicar o tener buenos hábitos del sueño en general para la población mundial. ¿Qué datos se tienen en nuestro país sobre los hábitos del sueño de mexicanas y mexicanos? ¿Qué tan bien dormimos en nuestro país, en México? No, en realidad creo que estamos teniendo un problema. Creo que no solo en México, a nivel mundial, porque son las nuevas demandas que nos tiene la sociedad. Vivimos nosotros en una sociedad 24/7, ¿no? Donde tenemos que estar disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, pues, están los trabajadores, por ejemplo, por turnos, que entonces estamos obligados a estar en horarios que no corresponden al ciclo natural de nuestro sueño. Entonces, dormir durante el día y estar despiertos durante la noche. Entonces ya de entrada ya estamos alterando nuestro sueño. También tenemos un déficit crónico de sueño, es decir, la mayoría de las personas no dormimos el tiempo que deberíamos dormir, como bien ya decían los horarios, en las horas que nos corresponden de acuerdo a la etapa de la vida en la que estamos viviendo. El caso más evidente es quizá con los adolescentes. Sí. A lo mejor tendrían que dormir un promedio de 9 horas y si se suma que ellos tienen un retraso en la fase de sueño y que tienen que ir en horarios matutinos, pues entonces esas 6 horas esas 9 horas se convierten en 6, ¿no? O a veces 4 horas y entonces el problema en realidad es este déficit crónico de sueño que tenemos. Claro, conforme vamos creciendo, conforme vamos avanzando en edad, ¿dormimos menos a consecuencia de qué, doctora? ¿Esto es sano o tenemos que seguir esta regla de por lo menos los adultos 7, 8 horas? ¿De qué depende este fijar horarios de acuerdo con la edad y qué nos va pasando conforme vamos avanzando también? Sí, conforme vamos creciendo, sí van disminuyendo las necesidades de sueño. Y entonces, si bien un recién nacido puede dormir entre 14 o 17 horas al día, prácticamente se la vive durmiendo, ya los adultos mayores el tiempo de sueño ya es un poco más corto, ¿no? Entonces a lo mejor pueden ser o requerir 6 o 7 horas de sueño. Pero está bien, es sano. Es todavía sano. Entonces
Mientras uno sienta esta sensación de que está descansando y de que realmente nuestro sueño está, no nos sentimos fatiga durante el día, podría ser un buen indicador de que estamos durmiendo bien. Si nosotros empezamos a tener una serie de malestares, a lo mejor entonces podríamos checar qué es lo que está pasando con nuestro sueño. Entonces, sí puede ser normal el que vaya disminuyendo, pero también debemos de considerar cuáles son nuestras propias necesidades, porque las personas podemos ser dormidores cortos o largos, es decir, yo puedo sentirme bien con dormir 6 horas y puede haber personas que si no duerme las 8 horas o incluso 9 horas se siente mal. Entonces sí es importante conocer pues cómo se desarrolla a lo largo de la vida el sueño, pero también cuáles son mis propias necesidades de sueño. Bien. Doctora, en este Día Mundial del Sueño, pues digamos que es una efeméride, un día internacional que se recuerda el tercer viernes de marzo. Y en este 2025 ponen el énfasis en hacer de la salud del sueño una prioridad. Pero hace un momento usted tocaba este tema de los horarios nocturnos. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que la salud del sueño sea una prioridad para las personas en un mundo tan competitivo que hay que estar disponibles 24/7 para demostrar responsabilidad, compromiso en los trabajos? Pero también están, digamos, los aparatos tecnológicos para los niños y para los adolescentes. ¿Cómo lograr que sea una prioridad el sueño? Sí, como bien mencionaba, el sueño está basado en hábitos, ¿no? Y muchas veces estos hábitos son difíciles de cambiar. Y más aún si nosotros tenemos disponibles todos estos pues aparatos o necesidades o demandas sociales que nos están solicitando el que no cumplamos con este hábito del sueño. Simplemente a lo mejor vuelvo al adolescente que tiene que tener mucho más tareas o que tiene también esta necesidad de interactuar socialmente, pero que también tiene que estar expuesto a la computadora y entonces este hábito se vuelve mucho más difícil de cumplir y por lo tanto pues los problemas de sueño pues empiezan a perpetuar. Creo que lo que tendríamos que hacer es empezar a hacer conciencia de la importancia, porque si bien todo el mundo nos damos cuenta de que cuando no dormimos bien, estamos de mal humor, nos sentimos mal, no reaccionamos. Se dice simplemente que cuando no dormimos bien y tenemos somnolencia después del alcohol, es pues la segunda causa de accidentes automovilísticos. Entonces, somos conscientes de todo ello y a pesar de ello, seguimos pues dejando de lado a nuestro sueño. Por lo tanto, entonces es importante, yo creo que primero rescatar esta necesidad, que el sueño es vida, que el sueño es salud y posteriormente pues poner atención en cuáles son nuestros hábitos y cuáles entonces a lo mejor nosotros podemos modificar para poder tener una mejor calidad de sueño. Claro, una mejor higiene del sueño, como le llaman los expertos. Doctora, dudas cotidianas del día a día que nos hicieron previamente sabiendo de su visita esta mañana aquí a 11 Noticias, le pediría que nos ayudara a responderlas. El tema de la siesta, ¿qué tan importante es? ¿Es válido? ¿Nos ayuda realmente o nos interrumpe nuestro ciclo de sueño? Y este tema, que quizá a mucha gente le ha pasado, la expresión popular es "se me subió el muerto". ¿Qué pasa en esas horas de descanso que sentimos de pronto esta sensación terrible o incluso que nos vamos al vacío? Si nos ayuda con esas dos preguntas. Ok, con respecto a las siestas, son muy buenas. Nuevamente, las necesidades de tiempo de siesta van a cambiar a lo largo de la vida. Digamos que para los adultos lo difícil es que podamos hacer siestas de 10 minutos. Bien. Entonces deben ser cortas para no quitar tiempo de sueño de la noche. Bien. Por lo tanto, poder dormir bien. Pero son, de hecho, muy benéficas, incluso son hasta opciones terapéuticas para las personas que no pueden dormir de manera suficiente durante las noches. Muy bien. Y este asunto de "se me subió el muerto" o "me voy al vacío", ¿qué pasa ahí? Bueno, este es un tipo de parasomnia del sueño y pues dentro de sus repercusiones pues puede ser el que pueda alterar la salud mental de la persona. Sí. Como toda parasomnia pues debe de tener una atención. Afortunadamente no es tan frecuente este tipo de manifestación, pero sí es pues se considera una alteración porque ya hay un
desfase en la alteración, un desfase de nuestro patrón de sueño. Es decir, nosotros nos despertamos cuando deberíamos estar dormidos, es decir, en una fase de sueño en la cual pues estamos completamente con atonía y por lo tanto entonces esta angustia de presentar esta pues alteración, ¿no? Del no poderme dormir y sin embargo estar viendo o quizá teniendo alucinaciones de lo que está pasando. Entonces puede causar mucha angustia en las personas. Las parasomnias pues son muy frecuentes y se asocian sobre todo a periodos de estrés en los cuales pues a lo mejor esta desconexión puede ocurrir porque pues estamos muy estresados en ese momento. Si nos dormimos estresados y nos da la desesperación de no poder despertar y bueno, ya tenemos esta expresión popular de se me subió el muerto. Doctora, gracias por habernos acompañado. Un gusto tenerla. Visítenos cuando tengamos más información acerca de este y otros temas interesantes para el público de 11 Noticias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Gracias, la doctora en Ciencias de la Facultad de Medicina de la UNAM, Araceli Tafoya, esta mañana con nosotros. Gracias. Gracias, doctora. Y vámonos con otros temas, y es que permisionarios de autotransporte de carga federal deberán identificar sus vehículos con el número de placas visible en los costados y en la parte superior de la unidad, esto a fin de que puedan ser ubicadas con mayor facilidad los automotores en caso de algún percance o asalto. Los grandes números visibles en las unidades, en los tractos, en las unidades de tracción o en los remolques, semirremolques, cualquier tipo de unidad, va a ayudar mucho a identificar la unidad en cualquier momento. Incluso en algunas ocasiones nos han comentado que tienen algunos números económicos al interior de las organizaciones, pero serán más pequeños, ahora más grandes, los van a poder identificar más fácil y más rápidamente. Paulino Herrera, director ejecutivo de suspensión de normas y especificaciones técnicas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, explicó que la meta es balizar alrededor de 1.800.000 unidades, por lo que las empresas y particulares que cuenten con concesiones federales tienen hasta el 8 de mayo para cumplir con la nueva norma oficial. Se busca que el monitoreo a las unidades de transporte no solo se facilite en las carreteras, sino también en las zonas urbanas del país. Desafortunadamente, bueno, los eventos de asaltos, etcétera, no se presentan solamente en carreteras, o si se presentan en carreteras, no solamente se concluyen las carreteras, sino que ingresan a zonas urbanas. En las zonas urbanas, la densidad de la videovigilancia es mayor, hay mucho mayor redes de cámaras, C5, C4, dependiendo el municipio o el estado, y por lo tanto, también en estas zonas urbanas, tendría una mayor eficiencia para que pueda darse seguimiento a una unidad que eventualmente pueda estar involucrada en un ilícito. Con nosotros Miguel de la Cruz, cerrando la Semana Cultural fuerte. Miguel, buenos días. Buenos días, Guadalupe, buenos días a todos. Pues les cuento, pronto el horizonte siempre se aleja. Es una propuesta en la que participan más de 20 artistas y aborda temas como la memoria y la violencia, entre otros. Saray Campech tiene la historia. Hace unos meses, 3 curadoras del Museo Tamayo realizaron una revisión del acervo y surgió El Horizonte Siempre se Aleja, muestra colectiva que marca el pulso del arte contemporáneo en México en las últimas 2 décadas. Queríamos hacer ciertos lazos entre algunas piezas, abordando temas como la memoria, el territorio, las violencias, el entorno urbano, la relación entre materialidad y lenguaje, y también sobre todo queríamos hacer o explorar un poco las mismas referencias que están inscritas en las piezas, que refieren a la historia del arte, pero también a la misma historia del museo. Reflexión a la que se sumaron obras recientemente adquiridas. También estamos mostrando obras que en otro contexto no se presentarían, y es la primera vez que justamente salen de las bodegas para que el público las pueda ver. En total se muestra el trabajo de 21 artistas como Gabriel Orozco, Joaquín Koester, Sildo Meireles, Francis Alice, así como la propuesta de 6 mujeres, como la instalación de Mariela Scafati.
justamente uno de los retos es ir añadiendo obras de mujeres a la colección, ¿no? Y en esta exposición se trató justamente de incluir a 6 mujeres. Observaciones sobre el entorno, el cuerpo y las preocupaciones que atraviesan los procesos creativos en El horizonte siempre se aleja, hasta el 27 de julio. Con imágenes de Christopher Dávila y Ángel Corona, 11 Noticias, Saray Campeche. El Palacio de Bellas Artes es el escenario principal para la poesía. Ahora dará la bienvenida a las lenguas originarias, así poesía en lenguas originarias. Vamos a la información con el detalle de Mauricio Romo. Por primera vez en sus 90 años, la sala principal del Palacio de Bellas Artes se abrirá a los sonidos de la poesía en lenguas originarias. Me parece que es un momento crucial y que responde también a resarcir un poco esa deuda histórica, no solo con la literatura en lenguas originarias, sino también con las mujeres, que hay que decir son aquellas que en su mayoría defendemos y hacemos la transmisión de las lenguas originarias a las nuevas generaciones. La suma de voluntades por el Año de la Mujer Indígena permitió que entre los muros de mármol puedan escucharse las lenguas tzotzil, purépecha, mije, zoque, mixteca, mayo, náhuatl, chol, maya y zapoteca. Son lenguas que también no pertenecen a las mismas familias lingüísticas, entonces esto nos va a dar mucha oportunidad de poder reconocer cómo suenan lenguas del norte, del centro y del sur. 10 poetas harán gala de la enorme diversidad de estructuras y sonidos que evocan la belleza del lenguaje. Y sabemos que las lenguas del norte de pronto han sido aquellas que tienen, por ejemplo, menos número de hablantes. Entonces también para nosotros era importante tener a lenguas del norte. Van a escuchar que hay mayor número de poetas, 2 poetas a 3, del estado de Chiapas y de Oaxaca. ¿Por qué? Porque son los estados en los cuales hay un mayor número de lenguas originarias en el país. La cita es este sábado a mediodía y con acceso libre. 11 Noticias, Mauricio Romo. Y precisamente como parte de este tema, hoy se reunirán 5 poetas jóvenes para hablar del reto de las lenguas originarias dentro del Encuentro Nacional de Poetas Indígenas. La cita es a las 18 horas en el Jardín Escénico, a un costado del Auditorio Nacional. Bueno, el Festival Primavera Bonita, la de este año es la 5ª edición, integra en sus actividades conversatorios y lecturas en voz alta. Este fin de semana destaca un reconocimiento. Nuestro homenaje a Carmen Boullosa, que este año, esta edición está dedicada a esta maravillosa escritora. El día sábado a las 5 de la tarde en la Casa Universitaria del Libro, ahí en la Roma, estaremos haciéndole un homenaje a la gran Carmen Boullosa. Hay la invitación también este sábado. La Orquesta Escuela Carlos Chávez interpretará un reestreno, la obra compuesta por Eugenio Toussaint para la flautista Marisa Canales, que consta de 3 movimientos. El primero es tango, el segundo se llama Nico, que yo pensé que era un nombre de una persona, y no, resulta que es un lugar en Japón, el lugar donde está lleno de santuarios en Japón. Me inspiró muchísimo ver esas imágenes hermosas para preparar este segundo movimiento. Y el tercero se llama choro, como la música brasileña, ¿no? Bueno, podrán presenciar este concierto el sábado a las 13:30 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes y el domingo a las 13 horas en la cancha de tenis del Complejo Cultural Los Pinos. La entrada es libre. Bueno, y hay detalles. Está el libro, voy a anunciar libro. Y además la sala de lectura el fin de semana. A ver, mi pregunta sobre eso, ¿por qué en domingo, Miguel? Porque estamos en el calendario de la Feria del Libro de Coyoacán y habría que meterse el fin de semana en el horario que estuviera disponible. Y ese nos quedó perfecto. Exacto, nos movimos de sábado a domingo a las 6 de la tarde. Bueno, pues regresamos con estos temas. Y libro, ya te comprometiste. Ah, qué barbaridad. Volvemos. Estamos en la Cámara 4, Miguel, aquí al centro, para rematar nuestra sección. Exactamente, vámonos al libro del día, es Lecciones de Gramática para escribir una nota suicida de Hilali Hernández. Espero haberlo dicho bien, editado por Just Libreros y Editores. Este libro en voz de su autora.
Se trata de una historia, por un lado, de una chica que vive el duelo tras la muerte de sus padres y en este momento de elaborar su duelo se encuentra con la enigmática figura de una psicoanalista suicida que la lleva a reflexionar en torno a el suicidio, la escritura de las notas suicidas propiamente y una búsqueda sobre todo por entender las razones, ¿no?, de esta gramática que se plasma en las notas. El libro surgió por una anécdota que escuché hace muchísimos años, precisamente de una mujer que antes de escribir su nota definitiva hizo 4 borradores con idénticos errores de ortografía. Eso me llevó a preguntarme si podía existir una gramática para decir la propia muerte, ¿no? Bueno, y luego con el 11 concluimos la novela Vals para Lobos y Pastor de Ernesto Lumbreras, editado por ERA. La sala de lectura será el domingo, ya lo decíamos, a las 18 horas, en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. Es casi la última actividad con la participación del autor. Y lo mejor de todo, ya tenemos nueva lectura. Se trata de Libros Alegres, de Armando González Torres, editado por El Tapiz del Unicornio. Quien se compromete a leer 12 páginas al día, enviar al menos un X diario sobre lo leído, recoger su libro este domingo al final de la sala de lectura en la Feria del Libro de Coyoacán y asistir a la sala el 29 de marzo, que es sábado, a las 17 horas. Soliciten su libro de cortesía por X con el hashtag #LeoConEl11, hashtag #LeoConEl11. Bueno, hoy se cumplen 222 años de la partida del poeta alemán Friedrich Gottlieb Klopstock. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice: no ha sufrido en vano, lo nacido debe perecer, lo que ha perecido resucitará, cesa de temblar, disponte a vivir. Quien lo solicite lo comparto completo por X @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. No has sufrido en vano, disponte a vivir. Bueno, con esas frases de los poemas, pues nos queda mucha reflexión. Con los libros alegres otro tanto. Es cierto. Qué rica sección la de hoy, Miguel. Pues es como encender un cerillo para prender el fin de semana. Sí. Y bueno, los que quieran su libro, ya saben, tienen que ir el domingo a la sala de lectura, porque además, pues descubrir estos autores jóvenes, esta historia del suicidio, lo que hay detrás de la escritura, qué interesante. Lo que yo no había tomado en cuenta, imagínate que sí las hay, notas suicidas que tienen destinatario. Sí, cómo no. Un mensaje indeseable, pero es una lápida también para el que se queda vivo. Claro, y para los investigadores estos textos son fundamentales, o sea, que alguien que escuchó dijo, es mi tema, lo estoy estudiando, esto me sirve. ¿Cómo escribe el que ya sabe que se va a morir de mano propia? Claro, pero no es en vano, como dice el poema, hay que seguir viviendo y con muchas ganas. Miguel, te vemos la próxima y nos cuentas del fin de semana. Nos vemos el lunes y les cuento qué pasó el fin de semana. Eso, gracias Miguel. Vámonos al cine. ¿Te gusta el cine? Claro. Vámonos, aquí está, cerca. Lupita. 7:04 de la mañana, es tiempo efectivamente de las mejores recomendaciones de cine, miradas al cine con Toñito Valdés. ¿Cómo estás, Toñito? Buenos días. Muy bien, gracias, Angie. Muy buenos días. Pues sí. Llegó el viernes. Vámonos al cine y qué mejor que sea en fin de semana. Fin de semana largo, además. Vamos a tener pues una cartelera interesante. Y bueno, pues 3 películas que los van a sacudir de alguna forma. Es un fin de semana de películas interesantes, pero con propuestas muy diferentes cada una. Vámonos a empezar por el cine austríaco. Afortunadamente tenemos presencia de esta cinematografía de manera muy constante. Y déjame platicarte, Angie, de Severin Flaya y Verónica Franz. A ellos los conocimos por una película que en México fue un exitazo, que se llamaba Buenas noches, mamá, basada en las experiencias de muchos niños que sus mamás, adictas a las cirugías estéticas, de pronto ya desconocen quién es la señora que vive en la casa, porque ya no es la mamá que conocieron. Bueno, esa película fue un exitazo y ahora nos presentan su nueva obra, ganadora de la mejor película en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, allá en Cataluña, El baño del diablo. Pues bueno, el título podría sonar a una película de terror. Sí. Cuando uno empieza a ver la película, si uno soporta la primera escena que ocurre y que yo no les voy a decir qué pasa, pues a partir de ahí se establece el tono. Y de lo que hablamos, Angie, la semana pasada hablábamos del
8M, de la Sí. conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Lo que vamos a ver en El Baño del Diablo es la situación de las mujeres en la Austria rural. Bueno, todavía no era Austria, era Germania, del siglo XVIII, y bueno, todo centrado en una joven que contrae nupcias con un buen hombre, un leñador que aparentemente es un tipo normal, pero conforme ella tiene que ir cubriendo, Angie, todos los roles que a las mujeres se les imponen en la época, empieza un proceso de deterioro mental que nos lleva finalmente al horror, a la locura, y bueno, pues un horror cimentado nada menos que en cómo les iba a las mujeres de su época y cómo también muchas mujeres siguen sufriendo de estos roles impuestos de los cuales no se pueden salir. Así que bueno, El Baño del Diablo es una película para público adulto que le gustan las emociones muy fuertes y que soporta imágenes donde pues se nos da a entender precisamente este proceso de deterioro mental que una persona puede tener al sentirse tan acosada en términos sociales. No se la pierdan, El Baño del Diablo, de Severin Flaya y Verónica Franz. Por otro lado, vámonos al cine estadounidense independiente, pues regresa uno de los consentidos de esta corriente, que es Steven Soderbergh. Pues sí, señoras y señores, el director de la mítica Sexo, Mentiras y Video, ganador del Oscar al mejor director por Traffic, pues se nos presenta con una película que se llama Presencia. A ver, Angie, es la historia de una familia, papá, mamá, hijos adolescentes, que adquieren una casa nueva y se van a vivir a este lugar. Hay tensiones como en medio de toda familia. Bueno, pues de repente los hijos no están muy de acuerdo con los papás Rebeldía. traen sus broncas de pareja, pero ¿quién crees que está atestiguando todo esto? Una cámara subjetiva que es un fantasma que vive en la casa. Así que durante buena parte de la película, esta cámara entra entre los actores, se mete en los closets, baja a la cocina, va observando, así como ves en la imagen, Angie, va observando la vida de esta familia y de pronto por ahí aparece un personaje sumamente terrible que cambia las cosas y nuestro fantasma se activa para proteger también a esta familia que vive en su casa. Muy interesante ejercicio de estilo. Todo, como ven, está filmado en estos planos secuencia y sobre todo es muy interesante saber quién es ese fantasma que está en esa casa. Así que, pues bueno, entre el cine de terror y el experimento cinematográfico, Presencia de Steven Soderbergh con Lucy Liu, ahí la estamos viendo en pantalla, es una película que no se pueden perder y la vuelta de tuerca del final es de verdad extraordinaria. Bueno, ahí está Presencia, no se la pierdan. Y pues bueno, otro director mexicano, de nuestros directores mexicanos de presencia mundial, Angie, Michel Franco, siempre polémico, siempre un hombre muy complejo en su cine, pues nos presenta su nueva película que se llama Memory, así en inglés, Memory. Pues es la historia de una mujer interpretada por Jessica Chastain, que ganó la Copa Volpi en Venecia como mejor actriz, quien pues trabaja como asistente social, ayuda a gente que va a reuniones, por ejemplo, de AA y se dedica a esto de manera absolutamente consciente. Pero un día aparece un viejo compañero de la prepa del cual ella tiene recuerdos bastante malos y entonces la película funciona así, Angie. Ella de pronto se da cuenta de que lo que recordaba no era cierto y una vez que limpia sus recuerdos alrededor de este personaje le dice, pues yo te recuerdo así. Y viene en sentido contrario, pues como a veces recordamos las cosas de manera tan retorcida, tan distorsionada, que nos aleja esto de la gente. Finalmente los personajes en un momento dado se van a conectar de manera emocional. Y bueno, pues Michel Franco hace una película bien profunda, muy emotiva. No hay necesidad en este caso pues de estas historias duras que Michel nos ha ido contando. Pues ustedes se acuerdan, ¿no? Después de Lucía, El Nuevo Orden, bueno, películas bastante rudas. No, este es un estudio de personajes, Peter Sarsgaard, Jessica Chastain y pues bueno, un director que sabe agarrar el bisturí del arte y abrir a sus personajes capa por capa por capa y sobre todo, Angie, el tema de la memoria, cómo recordamos y cómo también la memoria a veces nos juega juegos muy crueles
que nos terminan alejando de los demás. Pues bueno, como ven, ahí está la cartelera para este fin de semana. 3 películas bien intensas, pero que seguramente les van a gustar mucho y que, pues bueno, compartimos aquí con ustedes. Siempre polémico, como dices, Toñito, sí. Michel Franco, pero sin duda pues es un director mexicano. Hay que apoyar también, internacional, por supuesto, sí, pero hay que apoyar pues siempre lo que se hace en nuestro país, o bueno, por lo menos los talentos mexicanos, ¿no? Entonces está interesante. ¿Y qué tal El Baño del Diablo? Con esa me quedo, Toñito, para esta semana. Bueno, las 3, porque siempre tienes una forma de contarlas que se nos antojan ver todas, pero El Baño del Diablo, pues nuevamente poniendo en el centro el patriarcado y cómo afecta o ha afectado por mucho tiempo, siglos incluso, a las mujeres. Y como una película que, hablando del pasado, termina remitiéndote al presente, porque sabemos las historias en nuestro país, no nos vayamos más lejos, en nuestro país que ocurren todos los días, y lo que ves en El Baño del Diablo es nada más una punta del iceberg de lo que le ocurría a las mujeres en el siglo XVIII, en una Germania completamente casi medieval. Entonces, bueno, es muy impactante lo que van a ver ahí. Y bueno, para los fans del cine de horror, también es una película que no se pueden perder, porque hay unas vueltas de tuerca muy, muy sabrosas. Y bueno, la del fantasma que habita la casa también es sin duda un bonito ejercicio de cine. Porque además cuando narras y dices que se convierte en protector de la familia, pues lo que vemos regularmente en este tipo de películas pues es que luchan contra la familia porque los quieren sacar de ahí. Hay un momento por ahí donde sí hay un cuestionamiento, pero finalmente nuestro fantasma se activa y empieza a hacer cosas muy interesantes. No se las pierdan. Pues ahí está, Toñito, estas recomendaciones. Como siempre, te seguimos también porque tienes muchas otras recomendaciones. @cinefilofreak. Ahí estamos en todas las redes. Muchas recomendaciones que puedes tener. Muy bien, Angie. Gracias, muchísimas Toñito. Gracias. Nos vemos la próxima. Vamos con más información. Me gustó esa musiquita que le pusieron a Toñito. Un buen jazz. Y nos vamos, después de este preámbulo cinematográfico, con nuestra pregunta de esta semana, viernes, 5 años de la pandemia COVID-19. Gracias, Aldo, que nos contesta en Twitter que ahora tiene más humanismo a raíz de la pandemia y que vive la vida de manera feliz o trata de hacerlo. Él ya participó. ¿Ustedes qué nos comparten acerca de lo que aprendimos con la pandemia COVID-19? Esperamos sus respuestas y, por supuesto, aquí las compartiremos con todo el auditorio. Y miren, a través de las páginas y las letras, Dalirio Oropesa retrata en su libro Yaquis, la resistencia imbatible, la defensa de este pueblo en su territorio, el agua y su población, así como la construcción a lo largo de los años, su propio concepto de justicia. La historia. La lucha yaqui es imbatible, realmente imbatible, y que aunque no haya llegado la justicia, pues ellos a sí mismos están haciendo una justicia y están reivindicando su propia espiritualidad, su propia ley, su propio gobierno. Así describe Dalirio Oropesa esta milenaria comunidad sonorense que ha resistido no solo al paso del tiempo, sino a la defensa de su territorio, el agua y su población. En su nuevo libro Yaquis, la resistencia imbatible. Han resistido intentos de genocidio, intentos de exterminio e incluso la mismísima esclavitud, y salieron de la esclavitud en el porfiriato para regresar a su tierra por el amor tan grande que le tienen a su río y a su tierra, y esa fortaleza la encuentro en las luchas también recientes por el territorio, por el agua. Con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, se pudo llegar a la impresión de 180 páginas que son testimonio de la lucha del pueblo. Este libro es la verdad. No es lo que nos cuentan, que los yaquis ya tenemos justicia. La justicia no ha llegado. Ya no hay álamos, ya no sabemos dónde toman agua los venados, los animales, los coyotes, no sabemos. Se van a los canales cuando hay agua. La relación del paso del tiempo con el presente, cuyo desarrollo llevó a la cohesión de una comunidad que tiene su propio concepto de justicia. A reflexionar sobre qué es la justicia, sobre cómo se relaciona la nación mexicana con los pueblos indígenas, y también a darnos cuenta que la lucha de nuestros tiempos es la lucha por el agua. Con imágenes de Eugene Pasol e información de Nicteja Germán, 11 Noticias.
y también fin de semana largo. Qué mejor que conocer las condiciones que nos esperan para este fin de semana largo, con Ismael Marcelo en el Estado del Tiempo. Buenos días, Ismael. Hola, ¿cómo estás, Angélica? Muy buenos días, amigas del 11 de Guadalupe. Pues bien, lo comentas, el fin de semana, y para disfrutarlo de la mejor manera, vamos con el pronóstico del tiempo. Mira, el Frente Frío 35 ya se desplaza sobre el norte del territorio nacional e interacciona con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando vientos intensos. Vuelven los vientos a la frontera norte de la República Mexicana. El ambiente será frío con nevadas en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Ayer, pocas horas después de nuestra participación, empezó a nevar en la Sierra de Juárez, mejor conocida como La Rumorosa, municipio de Tecate, como consta en estas imágenes compartidas por nuestros usuarios de redes sociales. De igual forma, reportaron diversos encharcamientos e inundaciones en Tijuana, que condujeron a las autoridades a suspender las clases este viernes 14 de marzo únicamente en ese municipio. Esta medida aplica para todos los niveles educativos públicos y privados, en turnos matutino y vespertino, con miras a la supervisión de la infraestructura escolar y contribuir a la reducción de la movilidad en las vialidades afectadas. Repetimos, las clases se suspenden únicamente en Tijuana. A su vez, la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora modificó el horario escolar a escuelas públicas y particulares de nivel básico en 29 municipios de esa entidad, entre las que se encuentran Altar, Caborca, San Luis Río Colorado, Arizpe, Cucurpe, Nogales, Agua Prieta, Bavispe y Fronteras. Entrarán una hora más tarde en el turno matutino. Mañana el Frente Frío número 35 avanzará sobre el noreste de la República Mexicana, ocasionando vientos de casi 100 kilómetros por hora nuevamente en Chihuahua, Coahuila y Durango, así como nevadas en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. Para el domingo, el sistema recorrerá la vertiente del Golfo de México, originando lluvias en Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como en la península de Yucatán. Para el lunes, este Frente Frío 35 se moverá hacia el Mar Caribe y dejará de afectar a la República Mexicana. Sin embargo, ese mismo lunes esperamos la llegada de otro frente frío al noroeste del territorio nacional. Desglosemos esta información en nuestro pronóstico regional. Hoy y mañana lloverá en Baja California y Sonora. Los vientos llegarán del oeste con velocidades de 70 a 90 kilómetros por hora. El oleaje oscilará entre los 2 y 4 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Vientos intensos con velocidades de 100 a 120 kilómetros por hora y tolvaneras se presentarán en Chihuahua y Durango, así como en el estado de Coahuila. En el resto de la región también habrá vientos fuertes y el domingo esperamos un notable descenso de las temperaturas en toda la región. No así en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, donde el calor no da tregua y los termómetros rondarán los 40 grados, especialmente en la región de Tierra Caliente, allá en el estado de Michoacán. Para la región central del país tendremos un fin de semana soleado y caluroso con vientos de 20 a 40 kilómetros por hora, pero el domingo el viento podría alcanzar 50 kilómetros por hora en toda la región central del país, así que por favor tómenlo en cuenta. La onda de calor termina mañana en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El domingo llegará el Frente 35, ocasionando un notable refrescamiento de las temperaturas en toda la región, así como lluvias en Tabasco, Oaxaca, sur de Veracruz y en el estado de Chiapas. También esperamos viento del norte para el día domingo. Hoy y mañana las temperaturas rondarán los 40 grados en la península de Yucatán y el domingo la llegada del Frente Frío 35 también ocasionará lluvias en la región, así como viento del norte de 40 a 60 kilómetros por hora, especialmente en las costas de Campeche y de Yucatán. Hasta aquí la información del estado del tiempo. Por favor, a prepararse, se vienen cambios importantes en las condiciones del tiempo, especialmente en los estados del norte, noreste y oriente del territorio nacional por la llegada de este nuevo frente frío. Mi nombre es Ismael Marcelo. Por favor, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana largo.
Bueno, lo prometido es deuda. Itzel Gómez Gurrola, hoy nos cuentas a detalle lo que ocurrió con este eclipse lunar. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Angie. Escuché que Angie fue, lo vio. Tuviste el eclipse. Entonces, ¿qué te pareció? Sí. Pero me gustó, lo esperaba un poquitito más rojo, pero aún así el espectáculo visual es impresionante, el ver cómo se cubre la luna, que no está en su máximo esplendor, sino con estos tonos un poquito grises, pero también rojitos. Sí. Es lo que notamos, que también como fue en la madrugada, pues hubo gente que pues, no lo pudo ver por la hora, pero también fue un gran espectáculo. Y de hecho, pues en el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional se realizó horas antes del eclipse total de luna que se pudo disfrutar anoche en toda América. Una simulación con la que los asistentes conocieron las características de este fenómeno astronómico. Aquí los detalles con Rafael Guadarrama. Horas antes del regalo astronómico de este 13 de marzo, en el domo del planetario Luis Enrique Erro del IPN, hubo una charla y una explicación para personas y familias interesadas en el eclipse total de luna, visible en toda América. Debido a lo realista de la proyección, unos la consideraron suficiente para no desvelarse, otros la tomaron como motivación. Sí, la verdad ese era el plan, pero creo que me gustó un poquito más venir aquí. ¿Sería tu primer eclipse entonces? Sí. Okay. ¿Y te vas a desvelar? Perfecto. Bueno, entonces mañana no vas a la escuela. Okay. La exposición de lo que ocurrió fue sencilla. Al coincidir las órbitas del Sol, la Tierra y de la Luna, generó una sombra rojiza en esta última, más o menos intensa dependiendo las partículas del ambiente. Un hecho que, de solo imaginarlo, dejó sorprendidos a algunos. Vi que el plateado a naranja y luego se puso rojizo. Entonces yo me quedé viendo y luego me quedé así. Otros hicieron sus propios telescopios para esta noche. De hojas de papel le agregué masking y como era una hoja guanga, le puse de estas cartulinas duras. Debido al horario del planetario, en esta ocasión no se organizó una observación pública para el eclipse total de luna. Sin embargo, las y los asistentes disfrutaron de la simulación, algunas estrellas vistas con telescopios y la sala de astronomía recién remodelada. Las funciones ya se llenaron, son 3 funciones que pues prácticamente están al lleno total, lo cual indica un aproximado de casi 700 personas, más la gente que pues llegue a la sala de astronomía. Tenemos esa faceta, ¿no? La astrofotografía, los que toman fotos, en fin, o sea, todo esto es realmente muy interesante y muy bonito para ver. Fueron algunos instantes politécnicos que antecedieron a la luna sonrojada. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y bueno, la NASA también hizo observaciones de este fenómeno. Mi compañera Ana Cristina del programa 11 Lab entrevistó a Francisco Andols, jefe de operaciones del orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, quien detalla cómo se usó la cámara del explorador de la misión de Blue Ghost, la cual fue lanzada en enero y en marzo. Eso lo que nos va a permitir, si se logra tomar la imagen, es cómo se ve la Tierra desde la Luna durante un eclipse lunar. En este caso, desde la Luna, no es un eclipse lunar, es un eclipse solar. Bueno, y cambiamos un poco de tema. En el mundo se realizan más de 300,000 millones de cirugías al año. Sabemos que después de una cirugía, especialmente mayor, es indispensable la rehabilitación. Esta es de hecho una especialidad médica que ayuda a las personas a recuperar y mantener su salud. De hecho, pueden incluso mejorar sus capacidades físicas, mentales y cognitivas. Hay buenas noticias en esta área médica, pues ya hay evidencia de la posibilidad de contar con una prehabilitación, es decir, todas las acciones que pueden hacer los pacientes antes de su cirugía para prevenir complicaciones y también así acelerar la recuperación. Y precisamente es lo que demuestra un reciente estudio donde a través de una revisión sistemática de datos pudieron determinar los componentes de la prehabilitación
prehabilitación. Estos son básicamente el ejercicio, ya sea de fuerza, estiramiento o centrado en la respiración. También la nutrición a través del asesoramiento para mejorar la alimentación y el entrenamiento de apoyo o también apoyo cognitivo o psicosocial. Estas intervenciones para mantener o mejorar el estado de ánimo, y este estudio también reconoce que para avanzar en la ciencia de la prehabilitación se requiere de más estudios para estimar la eficacia de los diferentes componentes. Y bueno, esta evidencia también será útil para pacientes, para médicos, así como líderes del sistema de salud para disminuir 20% de la incidencia de las complicaciones posoperatorias. Y finalmente, le recordamos que tendremos más información científica en nuestro programa 11 Lab. El día de mañana, sábado, a las 8 de la noche, hablaremos del sueño, así como lo vimos hoy, y los trastornos que hay alrededor de no dormir. También la temporada de ozono, la causante de las contingencias ambientales. Les daremos la explicación científica de cómo se forma este gas. Y hablaremos de la salud mental en el contexto de los fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes. Bueno, esta fue la información de ciencia. Angie, Lupita. Qué interesante esto de la prehabilitación, Itzel, y todo lo que tiene que ver o todo lo que influye en que posterior a una cirugía pues podamos sentirnos mejor y que sea determinante para nuestra recuperación. Sí, así es. Pues después de una cirugía sabemos que el 20% de esas cirugías de los pacientes van a tener alguna complicación o van a tener problemas para recuperarse de esa intervención quirúrgica. Entonces la idea también es que desde antes, una vez que sepa el paciente de qué se va a operar, se le dan en estos tres componentes, porque es también salud integral, lo veíamos, ¿no? La salud mental, la nutrición, claro, el ejercicio, y a partir de ahí preparar al cuerpo para que pueda tener una mejoría en esa recuperación después de una intervención quirúrgica. Oye, yo quiero abogar por Mateo, el chico que conversó con Rafa Guadarrama allá en el planetario, porque él tuvo la experiencia inmersiva de lo que era el eclipse. Y le pregunta a Rafa, pues lo acabamos de ver, le dice, oye, ¿y te gustó? Sí, pero te vas a desvelar, sí. Entonces mañana no vas a ir a la escuela, Mateo, y él nada más le dice... No, le dijo que sí, le dijo que sí. Sí. Entonces, de verdad, estas experiencias, sí, a cualquier edad que las vivas, te marcan y recuerdas. Como claro que sí. Quienes presenciaron hace años o presenciamos este eclipse solar, claro, de día, y ahora este fenómeno, quienes lo vieron la noche de ayer, entonces todos esos recuerdos se te quedan y es una gran experiencia de vida también. Sí, creo que es una gran oportunidad que en algún momento de nuestra vida podremos, si tenemos esa oportunidad, claro, hay que aprovecharla. Y me recordaste, Lupita, también escuchándote en la mañana, que ¿cuándo va a ser el siguiente eclipse aquí en México? Sí, me tengo que esperar. Hay que esperar, pero si quieres viajar a otros lados del mundo, también puedes ver eclipses. El año pasado tuve la oportunidad de entrevistar a un científico de la NASA y él se considera un cazador de eclipses. Entonces, a donde se vea en cualquier punto del mundo, tratan también de irse, viajar y ver estos eclipses, ya sea solar o lunar. Entonces, pues esa también podría ser una oportunidad para viajar, conocer el mundo y también de paso ver. Si no, hasta el 2048. Si no, 48. Híjole. Bueno, hay que mantener bien nuestra salud para poder llegar. 23 añitos más para llegar. Y llegar con todas las ganas. Lo bueno es que quienes van y hacen este tipo de recorridos, pues los comparten. Angie, no sé si tú nos compartiste fotos en tus redes. Es que no tengo un dispositivo, digamos, que pueda verse muy bien apreciar la forma de la luna y su color, porque en la oscuridad no es tan fácil que un dispositivo como un celular pues capte bien la imagen. Entonces mejor me reservé y busqué algunas otras que ya hubieran por ahí. No hubo muchas, comentábamos eso. Sí. No hubo muchas imágenes en las redes sociales, pero sin duda pues me quedo con lo que observé. Claro, eso es maravilloso. De hecho, pues nuestros compañeros fotógrafos, camarógrafos que manejan, tienen un muy buen conocimiento de la luz, pueden también trabajar con los dispositivos y sobre todo pues vimos la sombra de la Tierra, ¿no? Entonces, digamos que el Sol se encuentra atrás de mí, emite la luz que tiene distintas distancias, y está la Tierra y la Luna. Entonces lo que vimos precisamente son estas ondas que a través, las cortas son las azules y las más largas son las rojas y las naranjas, son las que llegan a la Luna. Entonces, pues básicamente, sabiendo este reflejo y este conocimiento de la luz, podemos adaptar tal vez los dispositivos de forma manual
para ya poder tener una visualización de imágenes como estas, ¿no? Como las que vemos también en pantalla. Pero es también esta experiencia, creo yo, verla y tener toda nuestra atención en el momento es fascinante. Sí, y esa imagen con la que cierra Rafa su nota del eclipse es espectacular. Sí. Y de hecho es parte de la que tenemos. Mira, creo que es esta de acá, ¿no? También, más o menos así se vio. Gracias, Itzel. No, pues muchas gracias y buen fin de semana también allá en casa. Muy buen fin de semana. Gracias. Te vemos pronto. Y vámonos con otros asuntos. La polémica por este tema, prohibir o no las corridas de toros en la Ciudad de México. El tema está en el Congreso. Hay una propuesta para que este espectáculo esté libre de violencia y con ello se abre la posibilidad de que continúen las actividades en las plazas de toros. ¿Ustedes qué piensan acerca del tema y también las peleas de gallos? Se puso interesante la discusión. Rubén Fieital nos cuenta más. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una propuesta para prohibir las corridas de toros con violencia en la Ciudad de México. Se prohíben las corridas de toros con violencia. 2. Se crea la figura jurídica el espectáculo taurino libre de violencia, que posibilitará la continuación de las actividades en la Plaza de Toros bajo nuevas reglas. En el contexto de las manifestaciones a favor y en contra de las corridas de toros, así como el anuncio del Congreso local de que la próxima semana analizará una iniciativa ciudadana para prohibir la llamada Fiesta Brava, Brugada aseguró que el espectáculo de sangre no puede justificarse bajo ningún concepto ni como arte o tradición. En el espectáculo taurino libre de violencia se prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Se establece que una vez concluido el espectáculo, el toro deberá ser devuelto a su ganadería. La propuesta incluye prohibir el uso de objetos punzantes que provoquen heridas o muerte del toro, como banderillas, espada y lanza. Solo se autorizaría el uso del capote y muleta, y la corrida tendrá una duración de 10 minutos por toro y 30 minutos en total. Con estas nuevas reglas, colocamos a la ciudad a la vanguardia en la defensa y protección de los animales y avanzamos en la erradicación de la violencia en los espectáculos públicos. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Bueno, vámonos con otros temas, asuntos de salud, y es que la tosferina es una enfermedad que causa ataques violentos de tos y es altamente contagiosa. Por ello, autoridades de salud recomiendan a la población en general aplicarse las vacunas, sobre todo a menores de edad, también a personas con padecimientos crónicos y también adultas y adultos mayores. Mi compañera Araceli Aranday nos cuenta más. Especialistas hicieron un llamado a la población a poner al corriente las vacunas de infancias y personas vulnerables ante el aumento de enfermedades como la tosferina. Destacaron un rezago en la vacunación que se registra de manera general después de la pandemia por COVID-19. Y es que más de 7 millones de vacunas gratuitas se encuentran disponibles en los centros de salud de todo el país. Por ejemplo, antes del confinamiento, la cobertura de la vacuna DTP, que es un inmunológico combinada que protege contra la difteria, el tétanos y la tosferina, alcanzó un 88%. Para el 2023 sí aumentaron las tasas de cobertura de vacunación, pero estamos todavía muy lejos del objetivo porque tenemos una tasa de cobertura alrededor de un 84%, que nos deja muy lejos del 95% que queremos para evitar brotes precisamente como el que ahorita tenemos. La baja inmunización resulta preocupante ante los datos dados a conocer por la Secretaría de Salud, quien reportó que hasta la semana 9, es decir, en lo que va de este 2025, se han reportado 288 casos confirmados de tosferina.
Comparando en la semana 9 del año pasado contra esta, ha incrementado 1.415% los casos de tosferina, o sea, exponencialmente, ¿no? Aunque los números enteros son poquitos, estamos francamente en una situación de incremento alarmante de casos de tosferina y que tenemos la posibilidad de actuar. La mayoría de los casos se concentran en el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Hasta el momento se reportan 4 fallecimientos en menores por este padecimiento. La tosferina afecta principalmente a menores de 6 meses, quienes aún no cuentan con la vacuna. También a infancias, mujeres embarazadas, personas con comorbilidades y adultos mayores. Es causada por la bacteria Bordetella pertussis, provoca ataques violentos de tos que pueden dificultar la respiración y es altamente contagiosa. De ahí que las autoridades de salud piden a la población completar su esquema de vacunación. 11 Noticias, Araceli Aranday. Vamos con información internacional. Arrancamos en Estados Unidos. Es que presentó un plan para el cese el fuego entre Ucrania y Rusia. Hasta ahora recibió el visto bueno ya de ambos presidentes involucrados, aunque el mandatario de Rusia ha puesto sus condiciones. Cada vez está más cerca de concretarse una tregua en esta guerra. El presidente ruso Vladimir Putin dijo estar de acuerdo con un cese al fuego en Ucrania, pero pidió varias condiciones. Una de ellas es que se establezca una paz duradera. Estamos de acuerdo con las propuestas de cese de hostilidades, pero creemos que este cese debe coincidir con una paz a largo plazo y erradicar las causas de la crisis inicial. Que un cese temporal es correcto, pero se deben debatir cuestiones como la forma en que se abordará el control y verificación de cumplimiento del alto al fuego a lo largo de la línea del frente. Pidió garantías de que Ucrania no se rearmará en los 30 días de tregua y debe determinarse qué pasará con los militares ucranianos que permanecen en la ciudad rusa de Kursk, luego de que las tropas de Rusia retomaron el control. Tras la declaración de Putin, el presidente estadounidense aseguró que las conversaciones van bien. Sabemos dónde estamos con Ucrania y estamos recibiendo buenas señales desde fuera de Rusia sobre nuestra situación. Y esperemos que hagan lo correcto. Se trata de una cuestión de humanidad. Hablamos de humanidad, no de dinero. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky opinó que su homólogo ruso está poniendo condiciones que complican el proceso de paz. En Moscú están rodeando la idea del alto el fuego con tales condiciones previas que o fracasa o se prolonga lo más posible. Putin hace esto a menudo. No dice no rotundamente, pero alarga las cosas e imposibilita las soluciones razonables. Consideramos esto como otra ronda de manipulación rusa. Tenemos más información en 11 Noticias desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio esta mañana aquí en el 11 para hablar de nuestras fiestas con Gigi Grande. Hoy nos va a hablar del Carnaval de Mazatlán. Lindo viernes, Angélica y Lupita. México chulo de mi corazón, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz de presentarte esta segunda parte del Carnaval de Mazatlán, además de poder admirar su hermoso teatro, Ángela Peralta y el bello Museo de la Ballena, una fiesta llena de color y diversión. Que tenemos desde la entrega de premios de literatura desde hace 80 años, 60 años, hasta la fiesta de Olas Altas con bailes, escenarios, artistas, combate naval, un desfile espectacular. Yo creo que saldremos muy bien librados este año. La historia es muy importante y para ello nos encontramos con el maestro Enrique Vega, cronista oficial de aquí de Mazatlán. Cuéntenos, maestro, ¿cuál es una historia que realmente nos estremezca de este emblemático teatro?
Este teatro tiene 150 años de historia. Es el corazón cultural de Mazatlán, decimos hoy en día. Y este teatro, aunque a ustedes lo vean así tan elegante y vistoso, en los años 20 y 30 del siglo XX fue escenario de los bailes de carnaval. Las butacas desaparecían y esto era un salón de baile de fiestas de mascaritas. Nos encontramos en el Museo Nacional de la Ballena, recientemente aperturado y nuevo aquí, en Mazatlán. Nos encontramos con Max. Cuéntanos, Max, ¿qué nos vamos a encontrar aquí dentro de este maravilloso museo? En el Museo Nacional de la Ballena vamos a encontrar 12 salas muy interactivas, de las cuales tenemos una colección de 32 ejemplares de cetáceos, donde vamos a poder apreciar desde cachalotes, sífidos, vamos a encontrar también delfines y las exhibiciones de orcas. Y próximamente tenemos lo que es una nueva y mejorada sala, la cual se llama Coriálisis, y pues principalmente serán bienvenidos. Y esto fue todo. No te puedes perder la tercera parte, que te la presentaré la siguiente semana. Recuerda también que nos puedes ver una y otra vez en el portal de 11 Noticias, revivir todos los capítulos que tenemos. Si quieres que visitemos tu tierra, tu estado, tu fiesta, haznos llegar los comentarios a las redes sociales. Vamos a estar muy al pendiente. Y recuerda que la siguiente semana tenemos una cita tú y yo. ¿En dónde? Solo por el 11. Cerrando la semana con información deportiva, Gabriel Sainz, siempre listo. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Angie? Buenos días, vamos con la información deportiva. Buenos días a nuestro auditorio también. Y para los amantes de las carreras, hay buenas noticias, ya que regresa la temporada de 2025 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. Y aunque este año llega con la ausencia del mexicano Sergio El Checo Pérez, hay cambios en las 10 escuderías y los 20 pilotos que buscarán llevarse el campeonato de constructores. Las primeras dos prácticas libres se realizaron anoche. La primera práctica fue encabezada en la tabla en el tiempo por Lando Norris y en la segunda práctica libre se colocó al frente Charles Leclerc. La tercera práctica será esta noche y el sábado se llevará a cabo la clasificación y la gran carrera el próximo 15 de marzo. Y nos vamos al tenis, donde se juega el primer Masters 1000 del año en la Indian Wells. La tarde de este jueves, sin ningún problema, la polaca Iga Świątek venció en 2 sets a la china Zheng Qinwen, colocándose en la semifinal. Aún espera rival. Mientras que en la varonil, aunque fue difícil para el ruso Daniil Medvedev, finalmente logró vencer en 3 sets al francés Arthur Fils, uno de los favoritos a ganar y que viene en búsqueda de lograr su tricampeonato. El español Carlos Alcaraz también anoche venció sin nada de complicaciones en 3 sets al argentino Francesco Cerullondo. En la Liga MX Femenil continúa la jornada 12 del Clausura 2025 y las Águilas se colocan líderes tras golear 7-0 a Puebla. Por su parte, Pachuca y Pumas se repartieron puntos al quedar empatados a 1 gol y se colocan en segundo y tercero lugar respectivamente. Cruz Azul aprovechó su localía y venció 2-1 a las del Toluca. Querétaro, que sigue en la defensa por mantenerse en los primeros 12 equipos para entrar en la liguilla, se repartió puntos con Chivas al empatar a 1 gol. Y en la Conca Champions, en los juegos de vuelta de octavos de final, 4 son los equipos mexicanos que ya están en la siguiente ronda. Cruz Azul y Tigres fueron los primeros en colocarse. América lo hizo tras golear a las Chivas y los Pumas tras quedar 3-1 frente a la Juelense. Hasta aquí la información deportiva, no sin antes recordarles que esta es la semana 2 de la ONEFA en la intermedia y las Águilas Blancas tienen un gran encuentro. Van a Monterrey contra los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y aquí en la Ciudad de México los Burros Blancos reciben a los Pumas Zacatlán. La información deportiva, Angélica Guadalupe. Muy buen día. Retomamos información internacional y es que en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a su antecesor Joe Biden por la guerra en Ucrania, la invasión israelí en Gaza y la situación interna en el país. Aseguró que si él hubiera sido el presidente no habría habido guerra ni habría ocurrido un 7 de octubre con Israel. También agregó que tampoco habría existido una inflación perceptible y que habrían contado con una frontera, así lo escribió, impenetrable. Apuntó que es el impacto que tuvo una elección amañada
y corrupta, es lo que escribió, y que los responsables deberían estar en prisión. Vamos a ver qué dijo la edición semanal del diario estadounidense The New York Times, donde destaca el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un artículo donde señala: la figura política más popular del mundo actualmente es la mexicana Claudia Sheinbaum, quien arrasó en la presidencia el verano pasado y desafiando las leyes de la gravedad política contemporánea, dice el New York Times, ha ido aumentando su popularidad. Y así comienza este análisis sobre el liderazgo en los países de América del Norte en esta coyuntura frente a las amenazas arancelarias de Donald Trump y la guerra comercial que ha iniciado, y cómo su discurso, dice el diario, se le está revirtiendo. Además, consigna que el índice de aprobación de Sheinbaum alcanza un asombroso 85%, más de 4 veces mayor por cada mexicano que se opone a ella. El salto significativo desde un nivel ya alto se da a partir de que comenzó a enfrentarse públicamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El nivel de aprobación es ahora de 25 puntos porcentuales superior al que obtuvo en las elecciones de junio y 15 puntos superior al del día de las elecciones estadounidenses. Mire, Ronald Johnson, nominado por Donald Trump como nuevo embajador de nuestro país, más bien de Estados Unidos en México, declaró que el uso de la inteligencia y la cooperación con las autoridades mexicanas para desmantelar los cárteles de la droga serán prioritarias. Esto es lo que afirmó durante su audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. De ser confirmado, tomaré en serio la obligación de proteger a los ciudadanos estadounidenses que viven y visitan México. Esto incluye colaborar con las autoridades mexicanas para desmantelar los cárteles de la droga que generan violencia y abordar el problema del consumo de drogas ilegales en nuestras comunidades, tanto en Estados Unidos como en México. Resaltó la complejidad de la relación bilateral, tanto en lo económico como en temas migratorios y de seguridad de la frontera, aunque destacó que por encima de ello está el carácter de socios. Compartimos una frontera de casi 3.200 kilómetros. Nuestra profunda integración económica, los restos compartidos en materia de seguridad y frontera y nuestros fuertes lazos culturales reflejan el papel de México como socio esencial. Ron Johnson espera la aprobación de su designación en el Pleno del Senado. Vamos a ver cómo se han comportado los mercados bursátiles, porque fue una semana difícil y Wall Street está concluyendo la jornada a la baja, consecuencia así de las decisiones del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a prácticamente todo el mundo. El Nasdaq cayó casi 2%, Standard & Poor's pierde 1.40%, Dow Jones retrocede 1.30%. Mala semana para los mercados en Estados Unidos. Seguimos en la Unión Americana, y es que un grupo de personas se manifestó pacíficamente al interior de la Torre Trump, allá en Nueva York, para pedir la liberación del estudiante palestino de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, quien podría ser deportado por el gobierno de Estados Unidos por su presunto activismo pro-palestino. Como ya le hemos informado, Mahmoud Khalil está bajo custodia de las autoridades de migración en Luisiana, esto tras ser detenido en Nueva York el sábado por participar en manifestaciones en contra del genocidio en Gaza, esto en abril del año pasado. Por lo pronto, un juez federal de Nueva York extendió una orden que impide a las autoridades federales deportar a Khalil. Vamos a ver lo que ha ocurrido en Argentina, porque miren, las movilizaciones continúan. La marcha de jubilados, que fue violentamente reprimida por parte de la policía con chorros de agua, con gas lacrimógeno y hasta balas de goma contra los manifestantes, pues sigue generando inconformidad. Hay más de 100 personas detenidas hasta el momento y también hay personas que han resultado heridas. Les contamos más sobre esta historia. En Argentina, las 114 personas manifestantes detenidas este miércoles durante la protesta de jubilados en Buenos Aires fueron liberados por orden de la jueza Karina Gisela Andrade al considerar excesivo el uso de la fuerza policíaca. Algunos, aún en libertad,
deberán seguir el proceso iniciado en su contra por la Fiscalía Argentina, como el mexicano Luis Ángel García Díaz, residente en ese país y detenido a pesar de no haber estado aparentemente vinculado a la marcha. ¡Grita tu nombre! ¡Grita tu nombre que estamos firmando! ¿Cómo te llamás? Luis García es mexicano. Luis García es mexicano. Además, están los niños Armando, de 12 años, y Lautaro, de 14, interceptados por la policía cuando caminaban de regreso a sus casas al salir de la escuela. Los menores fueron sometidos contra el suelo y acusados de tirar piedras contra la Casa Rosada. El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó la decisión de la jueza y la acusó de complicidad vandálica. Adorni, en la red social X, acusó a los manifestantes de destruir la ciudad de Buenos Aires y atacar a las fuerzas de seguridad, cuando las imágenes muestran lo contrario. Así lo reconoció la principal encargada del operativo. Tomamos la decisión de comenzar a operar y a dispersar a estos violentos desde el primer momento que comenzó la marcha. Patricia Bullrich también admitió que el ataque a un fotógrafo hospitalizado y en estado grave fue producto de una granada de gas lanzada por los agentes antidisturbios y cuya prohibición de uso abolió la propia funcionaria hace 15 meses. Ayer, mientras los manifestantes, la mayoría jubilados, apoyados por gremios y porras de equipos de fútbol, resistían la represión policíaca, en el Congreso se desató una confrontación. Todo comenzó cuando los partidos de oposición pretendían aprobar un juicio político contra el presidente Javier Milei por su posible participación en promover la criptomoneda Libra, derivando en un altercado físico entre legisladores. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias. Ahora vamos a ver los temas que destacan algunos diarios y portales en el mundo. Arrancamos con Diario Red y señala que este viernes Podemos, este partido político de España, interpuso una denuncia por la supuesta falsedad de la imagen que muestra la llegada de Carlos Mazón accediendo al Centro de Coordinación Operativa Integrada el día de la Dana. Esto se da luego de que el diario El Salto publicara información sobre la supuesta manipulación de la imagen difundida por la Generalitat Valenciana. De acuerdo con el medio, un informe pericial realizado por un experto en criminalística forense determinó que la imagen compartida por la autoridad podría estar manipulada. Seguimos en España y ahora vemos lo que resalta El Mundo. Su nota principal la titula de esta manera: Pedro Sánchez da largas al Congreso y rehúye un plan para defensa. Hay que recordar que se había prometido un incremento en el gasto de la defensa de hasta el 2% del PIB antes de 2029. Sin embargo, este diario apunta que el presidente Pedro Sánchez se limita a dar información, a concretar la subida en el gasto militar y que esquiva el pacto que hizo el Estado e intenta aplazar al máximo esta decisión. La imagen principal de este diario se observa precisamente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Está con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien acudió ayer al Palacio de Moncloa a una reunión y precisamente fue Feijóo que le exigió al presidente del gobierno que lleve los diferentes aumentos al Congreso, pero declaró que ve difícil lograr un pacto de Estado en la materia. En otra información de este diario resalta que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechaza la tregua de Trump e intenta que se impongan sus propias condiciones. Como previamente pues ya lo hemos informado, Rusia está de acuerdo con un cese el fuego siempre y cuando se cumplan ciertos acuerdos, como en este tiempo Ucrania no se rearme y se eliminen también las causas profundas del conflicto. Vamos a terminar en América Latina con el diario La Nación de Paraguay. Carlos Arregui orquestó la causa penal contra Cartes. Este periódico informa que Carlos Arregui, extitular de la CEPLAT, quien es acusado de 4 hechos punibles, armó desde su dependencia los informes falsos sobre Horacio Cartes y Santiago Peña, dando a exfuncionarios el acceso a datos confidenciales que luego fueron utilizados para fraguar informes. En otra información también destacada de este diario, inversión pública creció 847% en el mes de enero. Y es que el sector de la construcción dio un incremento de la inversión en enero
de este año por 48 millones de dólares más en comparación con el 2024. La imagen principal de este diario se observa trabajadores, maquinaria y materiales para pavimentar, y lo que la titula es así: Gobierno anuncia pavimentación de 1,000 kilómetros de caminos urbanos. Hasta aquí la información internacional. Regresamos contigo, Guadalupe. Ya para comentarles que tengan en cuenta que el próximo lunes ya prácticamente iniciamos. Desde hoy es fin de semana largo y no hay bancos, así que si tienen alguna operación pendiente que requiera de manera presencial ir a la ventanilla, aprovechen porque se acaban las actividades bancarias el próximo lunes. Ya lo sabe, solo en cajeros automáticos, 36,000 en todo el país, y aquellas instalaciones como centros comerciales que tienen ahí algún banco disponible se podrán hacer pues estas operaciones. Fechas oficiales que, como sabemos, están ahí ubicadas ya en el diario oficial de la Federación. En este caso se debe a la celebración del natalicio del expresidente Benito Juárez, 21 de marzo, el próximo viernes, pero ya sabemos, se recorre al inicio de semana, lunes 17, también está señalado como descanso oficial, así que bueno, disfruten el fin de semana largo, si hay algo que hacer en el banco, acudan. Y si no, pues ya lo saben, aquí siempre los vamos a mantener bien informados. Y vámonos ahora a revisar las respuestas que nos compartieron en las redes sociales a 5 años de la pandemia por COVID. ¿Qué aprendizaje ustedes consideran que les dejó? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos compartieron. Arrancamos con Alma Huerta. Lo importante de la información y la fuente para evitar, por supuesto, pues eso, caer en fake news o en información que no es verídica. Vamos a ver qué nos dice también en su comentario Ale Arena Sandra. Dice ella: a disfrutar de la vida y sobre todo ser agradecidas con Dios y agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Gracias. Vamos a ver lo que nos dijo Linda Blanco: a jamás volver a saludar de beso a nadie. Esta sana distancia que también pues nos evita ciertas enfermedades, particularmente pues las que tienen que ver con las vías respiratorias. Claro, vámonos a ver otra respuesta más. Susi Álvarez Morales, ella definitivamente dice que soy más feliz en mi casa y que sí se puede trabajar desde ahí, el famoso home office, que mucha gente ya lo adoptó y así se quedó y sigue en casa haciendo sus labores de trabajo. Muchas empresas también. Juan Chávez lo que nos comparte: aprendí a ser más tolerante con los demás y tener mejor comunicación con mi familia. Qué importante. Muchas gracias por esta respuesta. Revisamos a Iris Sobal, ella es lo que dice: vivir. Lo más importante es esto, vivirlo plenamente y además cuidarse de manera integral. Gracias, Iris. Vamos ahora con lo que nos comparte Ivette Ulloa, que somos vulnerables y jamás vamos a estar al día en la medicina. Definitivamente los avances científicos y tecnológicos están a la orden del día. Pues muchas gracias por sus respuestas. ¿Tú qué aprendiste, Angie, en esta pandemia? Yo creo que a lavarme las manos continuamente, en todo momento, para evitar no solo COVID y enfermedades respiratorias, sino cualquier cantidad de enfermedades. Claro, así es muy importante que aprendamos lecciones de vida. La pandemia nos dejó mucho que aprender. No volvamos con esos hábitos que ya vimos que no son necesarios y sobre todo cuidemos nuestra salud, abracemos a nuestros seres queridos y sigamos adelante. Gracias por compartir su experiencia 5 años de esta terrible pandemia. Agradecemos a Karen Ken y a Roberts por el vestuario y los vemos el lunes. Que disfruten su fin de semana. Así es, y gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Buenos días.